Vamos a dar inicio a nuestro análisis de este 13 de mayo del año 2015. El 7 de mayo se conmemoraron los 70 años del final de la Segunda Guerra Mundial. El aniversario del final de la guerra será celebrado de manera diferente en los países que han conservado esta tradición, y por primera vez en muchos años Rusia no asiste a los eventos de festividad habidos en Francia y en Inglaterra, y organiza su propio reconocimiento a los soldados rusos que cayeron en la Segunda Guerra Mundial. Hay muy pocos invitados por Putin, y el más destacado de ellos es Nicolás Maduro de Venezuela, quien ciertamente por historia no se encontraría muy cerca de Rusia en 1945, sino más bien se encontraba muy cerca de los Estados Unidos. El 7 de mayo de 1945 marca una etapa corta pero muy intensa de acontecimientos en el terreno político, en el terreno cultural, en el terreno religioso y sobre todo en el aspecto militar. La guerra se inició el 1 de septiembre de 1939. Va a ser 75 años este 1 de septiembre. Y Alemania se rindió el 7 de mayo de 1945. Los analistas sobre el tema de la Segunda Guerra Mundial hacen patente el contraste de actitudes de la sociedad en el periodo de el inicio de la guerra y lo que estaba ocurriendo al final. Cuando Hitler inicia el ataque contra Polonia en 1939, había en torno al nacionalsocialismo alemán un movimiento de simpatía y una perspectiva esperanzadora para muchos de los países europeos que veían en el crecimiento y fortalecimiento del nacionalismo revolucionario alemán, veían plasmarse una vía de desarrollo que evidentemente podría ayudarles de manera muy especial. La visión de una guerra con una perspectiva geopolítica era un fenómeno nuevo, y la aparición de una estrategia denominada la Blitzkrieg, la guerra relámpago, por parte de Alemania, era otra de las razones por las que la sociedad mostraba su admiración por el ejército alemán. La guerra, que se inicia el 1 de septiembre, el 27 de septiembre de ese mismo año ha terminado el combate con Polonia y Varsovia se ha rendido. El ataque a Polonia fue, sin embargo, el origen del desencadenamiento de la Segunda Guerra Mundial,
porque franceses e ingleses exigen a Hitler su retiro de Polonia en 24 horas y si no lo hace, le declaran la guerra. Y entonces Hitler no lo hizo, le declararon la guerra y vienen todos los acontecimientos que ya conocemos. Hitler triunfa en la primera etapa de su proyecto militar, que él lo tenía todo muy bien calculado. Para el 10 de mayo de 1940, Hitler ordena otro operativo de Blitzkrieg que ocupa los territorios de Bélgica y Holanda y después ataca a Francia y captura la ciudad de París con muy poca resistencia. El momento de triunfo de Adolfo Hitler se va a prolongar hasta 1942. En el año de 42, Hitler enfrenta un escenario que parecía muy promisorio, pero que él maneja política y militarmente de forma equivocada. Hitler, en el momento de su mayor fuerza, había roto con su aliado que era la Unión Soviética. A mucha gente se le olvida que Hitler y Stalin fueron aliados, y fueron aliados desde 1938 hasta 1941, cuando Hitler ordena el ataque contra Rusia, que resulta devastador para los rusos. El ejército alemán, con sus blindados, con su estrategia de gran movilidad, con una fuerza aérea que apoyaba a los avances terrestres de manera muy eficaz, todo esto daba como resultado el que Alemania frente a Rusia estuviera de victoria en victoria, con enormes contingentes rusos que se rendían porque les faltaban las municiones, porque su armamento era deficiente, porque les faltaban víveres, y todo esto fue marcando lo que parecía el inevitable triunfo del nacionalsocialismo en Europa. Sin embargo, en el año de 1942, Hitler enfrenta dos decisiones que se contraponían una con la otra. En el norte de África, los italianos atacaron a los ingleses y salieron muy mal parados. Italia tenía una fuerza de blindados que era muy deficiente. Los caricaturistas que hacían bromas sobre esto en los periódicos y en las revistas presentaban a los tanques de Benito Mussolini hechos de hoja de lata, y por lo tanto con una abrelata se podía acabar con ellos. No era el asunto tan definitivo, pero ciertamente la fuerza blindada de los italianos dejaba muchísimo que desear. Resulta muy difícil entender la razón por la que Benito Mussolini aceptó que sus tropas atacaran a los británicos. Seguramente alguna oferta que Hitler les hubiera hecho para apoyarlos y ayudarlos desde el primer momento, y esto precipitó los acontecimientos en el norte de África
en donde también se perseguían objetivos geopolíticos. En el ataque a Noruega llevado a cabo con anterioridad a la fecha que estamos señalando, Hitler había llevado el proyecto geopolítico no sólo de ocupar Noruega, que le daba una posición en el norte muy importante para la intercepción de los convoys que navegaban entre América y Europa, sino porque Noruega era el punto final de las movilizaciones de hierro de las minas de Suecia que iban a parar a Noruega, los cargamentos de el material en bruto tenía que ser procesado, y al quitarles la ruta del hierro a los aliados, a los ingleses sobre todo, pues Alemania aumentaba su poderío y disminuía el poderío del adversario. Por otro lado, decíamos, la ubicación de las bases navales y aeronavales de Hitler en la parte más norte de Noruega le llevan a tener una zona de influencia marítima muy trascendente, porque el bloqueo de los convoys que venían de Estados Unidos pues era simplemente quitarle de las manos a un hambriento el alimento que le enviaban desde Estados Unidos. Ahora en África, Hitler enfrenta la decisión de capturar el Canal de Suez. El Canal de Suez era el propósito geopolítico más evidente en lucha en este momento. Al mismo tiempo, Hitler tiene que enfrentar la decisión de qué hacer con el sexto ejército alemán atrapado por los rusos en la ciudad de Stalingrado. Hay que señalar que Stalingrado no era un objetivo en la estrategia original de Hitler. La estrategia original de Hitler era empujar por el flanco izquierdo, atacando la ciudad de Leningrado, que era la antigua ciudad de San Petersburgo, y que era el enlace con las áreas comerciales de el Báltico. Por eso el propósito de la captura de la ciudad de Leningrado era parte de este objetivo. La ciudad de Leningrado nunca fue ocupada por los alemanes. El segundo punto geoestratégico era el engaño. Era el gran engaño para los aliados, era el gran engaño para los comunistas, para los rusos. Se fija como objetivo Moscú, pero en realidad Moscú no es más que la distracción. Siendo la capital de Rusia, todos pensaban, si la capital queda en manos de los alemanes, el espíritu de resistencia de los rusos se va a hacer polvo. El objetivo geopolítico eran los pozos petroleros de Bakú en el mar Caspio. Entonces tenían que atravesar el Cáucaso y llegar al mar Caspio. Esta encomienda se la había dado Adolfo Hitler al sexto ejército alemán, que era el vencedor de los daneses, era el vencedor de los belgas, el vencedor de los holandeses, el vencedor de los franceses.
De victoria en victoria habían roto la línea Maginot que los técnicos en construcciones defensivas habían marcado como inexpugnable. Lo habían abierto los tanques alemanes. El general al mando de la columna de blindados que rompe la línea Maginot se llamaba Johann Eugen Erwin Rommel. La figura de Rommel comenzaba a aparecer como una figura importante. Un grupo de 16 soldados paracaidistas, 16, es dejado caer en paracaídas sobre la fortaleza holandesa y de la frontera de Holanda y Bélgica, Ebenemael. Ebenemael, después de la línea Maginot, era la siguiente fortaleza inexpugnable. Los paracaidistas, todos ellos eran ingenieros, llegaron simplemente a poner cargas de dinamita en los puntos vulnerables de la fortaleza, que era una fortaleza subterránea. Entonces lo primero que le volaron fue el centro de distribución de aire, y los que estaban allá abajo comenzaron a ahogarse por el calor y porque todo estaba condicionado para que el aire que manejaban los extractores hiciera más agradable la temperatura y les permitiera respirar aire fresco. Se acaba esto, les ponen una carga de dinamita en la central de producción de energía eléctrica y se quedan sin poder mover las poderosísimas ametralladoras y cañones que estaban listos para disparar, pero que necesitaban de la clave eléctrica para funcionar. Eran los primeros intentos de llevar a cabo una construcción en la que el hombre solamente apretara botones. Todo lo demás estaba diseñado para operar con una eficacia demoledora. Lo que pasa es que les quitan el aire, les quitan la energía eléctrica y desquician totalmente el sistema. Los paracaidistas entraron y simplemente estuvieron esperando a que llegaran los soldados a rendirse. La guarnición en 24 horas estaba rendida y Ebenemael entregada al mando alemán en lo que habían sido unas victorias excepcionales. Ahora los paracaidistas habían sido lanzados sobre la isla de Creta y le habían arrebatado Creta a los ingleses, con lo que la isla de Creta se convierte en el pivote geoestratégico de la influencia alemana en el Mediterráneo. Decíamos, Hitler interviene en los acontecimientos militares en donde el ejército alemán está a punto de tomar la ciudad de Moscú. Hay fotografías tomadas con lentes para observar los movimientos de los adversarios, que tenían cámaras instaladas y entonces disparaban desde el sistema de vigilancia, y se pueden ver las calles de finales de la ciudad de Moscú, el movimiento de la gente en la calle. Es decir, estaban a unos cuantos kilómetros de su objetivo cuando se produce la primera nevada del invierno que se adelantaba, del invierno más crudo que Rusia había sufrido desde hacía 50 años. Los soldados alemanes recibieron la nevada con uniforme de verano,
mangas cortas, sin nada para cubrirse, y así tuvieron que comenzar a pelear a partir de ese momento porque el invierno se adelantó en Rusia. Hitler ordena en el intervalo el ataque a la ciudad de Stalingrado, ciudad que desde el punto de vista estratégico no tenía ningún valor y que Hitler hace que la ataquen porque se llama Stalingrad. Él gozaba diciéndoles a sus seguidores: ¿se imaginan la cara de los rusos cuando se informe que la ciudad de Stalin ha caído en manos de los alemanes? Esto golpeará al espíritu de los rusos y los hará menos combativos. Era lo que Hitler pensaba. Como todos sabemos, la ciudad de Stalingrad se convierte en una gigantesca trampa para el sexto ejército alemán. El sexto ejército estaba a punto de llegar al mar Caspio y adueñarse de los pozos petroleros de Bakú, lo que hubiera significado el éxito más grande de los alemanes y el desastre más grande de los rusos, porque en Rusia no había otra fuente de abastecimiento de petróleo que no fueran los pozos petroleros de Bakú. Entonces, Alemania llevaría a cabo dos acciones que estaban planeadas desde la perspectiva geopolítica. Se ocupaba el territorio del Cáucaso, se ocupaba la costa del mar Caspio, y se obtenían dos cosas. Primero, se le cortaba el hilo conductor de combustible a los rusos, es decir, a partir de ese momento ya no tenían de dónde obtener gasolina. Y segundo, se conectaba el servicio alemán de producción a estas enormes reservas del mar Caspio, y Alemania se convertía en una potencia petrolera. Unido esto al sistema de alquiler que había manejado Hitler con los rumanos para que los pozos petroleros de Ploiesti, que eran los únicos en Europa que producían petróleo de buena calidad y lo estaban transformando en gasolina, los pozos petroleros le dan a los alemanes su producción completa y los alemanes se gastan la producción completa de Ploiesti y se quedan con números deficientes para manejar el desafío de producción que la guerra normalmente produce. En el norte de África, un nuevo proyecto geoestratégico está siendo manejado por los alemanes aliados con los italianos, y es la captura de el canal de Suez. Entonces está por un lado Suez, está por otro lado Bakú, está por otro lado la maniobra de diversión de Moscú, y está el objetivo geoestratégico de Leningrado para tener acceso al Báltico y dominar toda el área como lo hiciera la antigua Liga Hanseática. Y Hitler tiene que decidir a quién apoya, porque el ejército alemán tiene soldados, reservas de armas. Es decir, el problema no es el problema es la gasolina. Si manda tanques, ¿con cuántos litros de gasolina podrá soportar Hitler los tanques? Porque si no hay gasolina, los tanques se quedan inmóviles, y un tanque inmóvil en el desierto es un patito del tiro al blanco en manos de la artillería adversaria. Hitler verdaderamente duda qué cosa hacer, pero finalmente su rechazo a Rusia le vence,
y entonces decide enviar a von Manstein a respaldar a al sexto ejército alemán atrapado en Stalingrado. La maniobra resulta mal. Los rusos, sabiendo que los japoneses van a atacar y atacaron a los americanos en lugar de atacar desde Manchuria a Rusia, sintiéndose seguros, los rusos retiran sus unidades blindadas, sus divisiones blindadas de Siberia, las llevan al frente de batalla contra los alemanes y concentran el ataque en Stalingrado. Los alemanes jamás se imaginaron la cantidad de tanques que aparecieron de repente y el volumen de disparos de los rusos era sorprendente. Muchas de estas tripulaciones de los tanques estaban muy bien entrenadas y curiosamente algunos de ellos habían sido entrenados por los alemanes mientras había habido la alianza entre Rusia y Alemania. Y ahora, atrapado Hitler en esta situación, el panorama para el sexto ejército se vuelve desesperado. El mariscal encargado de la defensa de Stalingrado, von Paulus, pide permiso para romper el cerco de los rusos y salvar al ejército, al sexto ejército, por lo menos a todo lo que se pueda. Hitler contesta de manera categórica: un soldado alemán nunca piensa en la retirada. Caben trincheras y que se mueran los soldados todos defendiendo las trincheras. Eso es lo que les corresponde a ustedes. Eso sonaba muy fácil, ¿no? Haga una trinchera y desde ahí enfréntese a los tanques T-34 que tenían una terrible coraza que los protegía y eran utilizados de manera ciertamente muy elemental, porque los rusos no eran muy duchos en esto, pero el potencial que tenían era enorme. Hacen chocar sus reservas que están llegando de Siberia contra los cansados, agotados soldados alemanes. Los dos campos de aviación que tenía Stalingrado son capturados por los rusos. Ya no hay más a dónde aterrizar. Lo último que llega son dos enormes planeadores que llegan a Stalingrado, y cuando los soldados alemanes van a ver qué les habían mandado, sobre todo ellos necesitaban municiones que estaban cortísimos, víveres, medicinas. Uno de los planeadores venía cargado de árboles de Navidad y el otro venía cargado de fotografías de Hitler. Era como una bofetada a los soldados alemanes en los momentos más críticos mandarles nimiedades como el árbol de Navidad y las fotografías de Hitler. Esto mermó mucho la confianza de los soldados en el mando de Hitler. Hitler se ve acosado por su Estado Mayor, que se ha puesto la dieta que toman los soldados en Stalingrado en solidaridad, y no toman nada más que eso en el día para enseñarle a Hitler lo poco que pueden comer los soldados y lo deficiente de las acciones por hambre de los soldados. En ese momento Hitler parece doblarse. Convoca a una sesión de urgencia y pregunta: ¿qué alternativa tenemos? El general Jesonek, que es uno de los estrategas más respetados, se enfrenta a Hitler y le dice: tenemos que retirarnos.
para nosotros la retirada es de vida o muerte. Si el sexto ejército no sale de ahí, lo van a aniquilar, y el aniquilamiento del sexto ejército no hay manera de compensarlo en Alemania. Hitler está tan impresionado que comienza a dar instrucciones para la retirada, cuando interviene Göring diciendo: no, mi Führer, ¿cómo nos vamos a retirar? El ejército alemán nunca se ha retirado. Yo le ofrezco que la Luftwaffe va a abastecer a los soldados alemanes de todo lo que necesitan. A la luz de la luna llegarán los planeadores cargados de lo que haga falta para Stalingrado, y defenderemos en Stalingrado el honor del ejército alemán hasta la victoria sobre Rusia. Y Hitler, que lo único que necesitaba era que alguien le dijera esto, cancela todas las órdenes y deja al ejército alemán que se hunde, se estrangula y finalmente se rinde al iniciar el año de 1943. De ahí en adelante, Hitler no volverá a conocer una derrota, una victoria importante, no volverá a conocerla. Y por su decisión de apoyar a los alemanes en Stalingrad y no apoyar a Rommel, Rommel pierde la batalla del Alamein, donde se acaba la oportunidad de capturar el canal de Suez. Hitler había invalidado la toma de Bakú y la conquista del petróleo, que era el objetivo fundamental de uno de los frentes rusos. Había echado abajo el proyecto del canal de Suez. Ahora Hitler se batía en retirada, peleando todo el tiempo con sus generales, incapaz de entender lo que era la guerra moderna, un hombre que estaba fijado con las experiencias de la guerra primera, en donde había sido soldado de trinchera, y él solamente imaginaba la guerra en las trincheras, no sabía de otra cosa, no sabe utilizar la aviación. Cuando en el año de 1941 los técnicos de la producción de aviones le presentan los jets de combate, todos los aviones eran de hélice, y le presentan los primeros jets de combate que eran una maravilla. El Messerschmitt 266 llamado Sturmvogel, ave de tormentas. Hitler oye la presentación que le hace Göring, que está entusiasmado con el nuevo avión, y Hitler le dice: ¿y este avión dónde carga las bombas? Y entonces Göring le dice: mi Führer, los aviones de combate no llevan bombas, llevan ametralladoras. La respuesta de Hitler: Alemania no necesita quien la defienda, necesita atacar. Yo quiero bombarderos, no quiero aviones de combate. Sin aviones de combate para proteger las formaciones de bombarderos, la aviación alemana es aniquilada por los aliados en el cielo. Los geopolíticos norteamericanos habían planteado ya desde los años 30 la importancia del espacio aéreo como nueva dimensión geopolítica. Alexander de Seversky, un ruso que se había nacionalizado norteamericano, elabora una teoría sensacional sobre el papel de la aviación y explica cómo la aviación protege el techo de los países, que él lo ponía como si fuera un techo de cristal. Decía, lo que está allá arriba es de cristal, o sea, si algo nos tiran nos va a llegar porque rompe el vidrio de allá arriba y nos toca la pedrada. Entonces lo importante es que nadie se acerque a tirar piedras. Pero la aviación de combate alemana, por falta de los nuevos aviones, estaba en inferioridad de circunstancias. Así, otra dimensión de la guerra, que era la dimensión del aire, Hitler la pierde, y Hitler pierde la
dimensión de la talasocracia, es decir, el poderío militar naval, porque a pesar de que han construido 2 gigantescos barcos para combatir el tráfico comercial, el Bismarck y el Tirpitz, Hitler no sabe cómo manejar estos. En su mente quería trincheras en las olas para que detuvieran al adversario. Solamente el almirante Dönitz simpatiza con Hitler porque Hitler es un entusiasta de los submarinos. Pero Hitler desaprovecha a sus buques de guerra que pudieron haberle dado enormes ventajas atacando el tráfico marítimo y no anclados en los puertos alemanes en donde no hicieron mayor cosa. El intento de salida del buque insignia, que era el Bismarck, que es atacado por los portaaviones ingleses, demostrándose la teoría de Alexander de Seversky: los aviones embarcados son más útiles que los cañones de los barcos. ¿Qué los cañones? Pues eso se demostró en esta lucha. En este momento se está entregando por parte de los astilleros en Alemania el único portaaviones que tuvo Alemania, el Zeppelin. Era un portaaviones de mediano desplazamiento, no era muy grande. Llevaba aviones de bombardeo, los Stuka. No estaba planeado para llevar aviones de combate, lo cual era desde allí un error verdaderamente increíble. El Zeppelin nunca salió de operaciones. Es más, hay gente que no sabe que existió el portaaviones. Al igual que los italianos, con el Aquila Maris, que ya lo tenían en operaciones cuando inició la guerra. Tan pronto inicia la guerra, lo meten a un puerto y nunca lo sacan de ahí. Y con la absurda idea de que la extensión de la bota itálica es más grande que la superficie de un portaaviones. Entonces, ¿para qué un portaaviones? Desde ahí pueden ir, nada más que la bota itálica no se mueve, no se puede llevar de un lado para otro para las operaciones, y esto hace que los italianos pierdan muchas oportunidades y se debiliten cada vez más. Los rusos, a finales de 1943, principios del 44, se van adueñando cada vez más de sus territorios ocupados por los alemanes, empujan a los alemanes hacia atrás, y a pesar de que Himmler hace la convocatoria en Europa a todos los que quieran pelear contra el comunismo que se sumen al ejército alemán, a nosotros se nos olvida, pero fue 1 millón de voluntarios de los países europeos, 1 millón que se presentó para ir a pelear a Rusia. Y estos serán encuadrados primero en las divisiones de voluntarios y luego serán convertidas en las divisiones de las Schutzstaffel, las SS, que eran la milicia de élite de los alemanes. Y aparecieron entonces la división Norge con los noruegos, la división Boulogne con los belgas, la división SS Carlomagno con los franceses. Cada uno de los grupos de voluntarios tuvo su división. Los españoles no, porque Franco retiró la división azul antes de que se constituyera en una unidad de las SS. Se quedaron en España por su cuenta 200 soldados españoles, entre ellos un coronel, el coronel Miguel Ezquerra, que defenderá el búnker de Hitler
en la última batalla en abril de 1945. Para 1945 se ha firmado el Tratado de Yalta entre Roosevelt y Stalin. Los políticos norteamericanos están molestísimos por la firma, que era una entrega a cambio de nada a Stalin de la Europa Central, y los rusos aprovechan para avanzar cada vez más en dirección de la ciudad de Berlín. 1944, exigidos por Stalin, los aliados producen el desembarco en Normandía. 6 de junio de 1944. El desembarco sorprende a los alemanes porque había mal tiempo, y la percepción de los alemanes es que con mal tiempo los aliados no se atreverían a desembarcar por todos los problemas que esto tiene. Sin embargo, precisamente porque había mal tiempo, los aliados deciden dar el paso final, asaltan Normandía, y Hitler tenía varias divisiones en reserva para ese momento, para utilizarlas como un grupo fuerte, organizado, con una gran capacidad de combate, que echara fuera de el territorio europeo a los aliados y marcara quién dominaba el continente. Pero el avistamiento a hora muy temprana de parte de los servicios alemanes que operaban en la costa, de la presencia de los cientos de barcos que estaban llegando, cuando uno de ellos reporta con su superior: hay barcos enemigos enfrente. El superior le pregunta: ¿cómo cuántos? Y le dice: incontables. Y en ese momento el general von Rundstedt, que era el encargado de la defensa de la zona, von Rundstedt era uno de los generales más prestigiados del ejército alemán, era conocido como el gran sacerdote de la estrategia, era un genio manejando las unidades militares. Cuando se entera del inicio del desembarco, le pide a la Luftwaffe que haga un vuelo de observación sobre la Normandía y le informe cómo se ve el escenario. Y entonces pide que envíe varias escuadrillas de aviones, unos para observar y otros para atacar, y que le informen inmediatamente. A la media hora le llega el reporte: los aviones ya salieron, todos los que pudimos juntar fueron dos aviones alemanes, para detener la ofensiva de los aliados. Ahí estaba señalada la derrota de Alemania. Mientras los barcos llegaban a la zona de desembarco, el cielo estaba cubierto de aviones americanos de muy diferente función, pero todos ellos perfectamente coordinados. Los alemanes pudieron enviar 2 aviones de combate, que además no se atrevieron a entrar en combate porque eran los 2 únicos que había frente a las escuadrillas del bando contrario. Von Rundstedt habla a Berlín para decirle a Hitler lo que está sucediendo y pedirle autorización de usar las reservas militares que tenía dispuestas para esta situación, y la respuesta es: tenemos que esperar a que Hitler despierte porque está durmiendo. Entonces von Rundstedt, enfurecido, le dice que qué tiene que hacer para sacar al Führer de su poltrona y hacerle entender que tiene la responsabilidad
de Alemania en sus manos en estas circunstancias. Y Keitel nuevamente le vuelve a decir que recuerde que no tiene ninguna autoridad si Hitler no le da su permiso, y por lo tanto que lo que le queda es mantener las cosas como están. Eso era imposible en el desembarco porque los aliados no se podían quedar en la playa de desembarco sin pagar un precio altísimo. Lo que hicieron los aliados fue empujar con todas sus fuerzas, encontrándose una resistencia desorganizada y falta de idea en muchas cosas. En el transcurso de estos días del desembarco, el mariscal Rommel, que era el encargado de la defensa de la zona costera, viaja con sus ayudantes de su centro de comando a la zona de combate para tener una idea más clara. Es sorprendido en el camino por un avión inglés que lo ametralla. El automóvil se voltea y él recibe además 2 disparos que lo dejan inconsciente durante prácticamente 3 días, por lo que Rommel tampoco está en la defensa de la línea Sigfrido, que era la línea que defendía la costa alemana. El avance sobre Normandía lleva inmediatamente a la aparición de los movimientos que estaban allí pero no habían surgido antes, los franceses gaullistas. En el momento en que desembarcan deciden con sus propias unidades capturar París, y sin pedir permiso se lanzan con 2 divisiones que eran realmente muy pequeñas, tenían el nombre de divisiones pero estaban lejísimos de serlo, que estaban al mando del general Leclerc, uno de los más eficientes soldados franceses durante la Segunda Guerra Mundial. Y Leclerc lleva sus tropas hasta la entrada de París, y en ese momento habla por teléfono y pide permiso. Y entonces, pero pide permiso para tomar París. Cuando habla, toma la llamada el general Omar Bradley y lo oye hablar y le dice: no creo que haya problema en que usted tome la iniciativa para ir a París cuando lleguemos a París. Y entonces le dice: es que usted no me ha entendido, estoy enfrente de París. Y entonces Bradley, asustado por el asunto, corre con Eisenhower y le dice: ¿ya están allí? Entonces Eisenhower le dice: confírmelo. Lo confirman y dice: nos han arrastrado a una decisión que yo no quería. Hay que entrar a la captura de París. Y en ese momento se desencadena el ataque sobre la ciudad de París, que ni los alemanes esperaban ni los aliados tenían preparado. Sin embargo, con un mínimo de bajas se da la toma de París, y para la noche, cuando Hitler quiere hablar con el general von Coltitz, que era el jefe de la plaza, para saber cómo iba la destrucción de París, porque tenían las órdenes explícitas de destruir todas las obras importantes de París para que París quedara en llamas, mientras Hitler, desesperado por el teléfono, le gritaba a von Coltitz: arde París. Von Coltitz rendía la plaza a sabiendas de que, por más que los alemanes quisieran resistir, ya no tenían cómo hacerlo. Caída la ciudad de París, los aliados se lanzan a cruzar el río Rin, se lanzan a cruzar el río Elba para penetrar en el territorio alemán. Y en ese momento Eisenhower toma una decisión. Él no va a capturar, a pesar de que está a tiro de
de cañón de la ciudad de Berlín. Él no va a capturar Berlín, él va a dejar que Stalin capture Berlín, porque Eisenhower ha creído leer en el texto del Tratado de Yalta la última voluntad de Roosevelt, porque Roosevelt muere inmediatamente después de la firma del tratado, y entonces él dice que le suena lógico que los rusos comiencen a reorganizar el proyecto que les ha dejado sembrado Roosevelt desde la ciudad de Moscú antes de hacerla desde cualquier otro lado. Churchill, enfurecido, le envía una carta a Eisenhower donde le dice: no comprendo cuál es la ventaja de no cruzar el Elba y que te adueñes de Berlín. El mes de abril de 1945 se libra la batalla por Berlín, una batalla en la que los soldados que participan pertenecen a la división noruega, a la división Carlomagno, a la división Bologne, y los 200 soldados españoles de la compañía 101 de voluntarios de las Waffen-SS dirigidos por el coronel Miguel Ezquerra son designados para defender el búnker. ¿Dónde quedaron las divisiones de las SS creadas para defender a Hitler? ¿Dónde quedaron? Desaparecieron. Himmler las hizo desaparecer para que Hitler no saliera vivo de Berlín. El propósito de Himmler era desembarazarse de Hitler y luego presentarse como el gran negociador de Alemania, negociando la paz y quedando él como un personaje clave en la política de este país. No ocurrió ni una cosa ni la otra. La batalla por Berlín, una de las batallas más sangrientas, es llevada casi casa por casa, mientras la población civil paga las consecuencias. Al término de la batalla, a finales de abril, Hitler, que acababa de cumplir 50 años, toma la decisión de suicidarse y de casarse. Se casa con Eva Braun y se meten los dos a su recámara. Hitler se dispara un balazo en la boca y Eva se toma un veneno. El final estaba muy próximo. En los primeros días de mayo, el 2 de mayo, los alemanes, encabezados por el almirante von Friedenburg, toman contacto con Montgomery y le proponen la rendición. Montgomery convoca una reunión el 3 de mayo, al día siguiente, y envía la minuta de esta reunión, que era la rendición de Alemania, a sus superiores, a Eisenhower y a los políticos, con Churchill, y todos aceptan que la paz se firme. Al día siguiente, el almirante Dönitz, que había sido designado por Hitler como su sucesor, envía un radiomensaje en el que señala que los rusos están teniendo un comportamiento salvaje con la población. Ya hace un llamado a la resistencia y termina diciendo que cada día está más cercana la cortina de hierro que los rusos le están imponiendo a Alemania. Esto enfurece a Montgomery, que dice que si están hablando de paz, ¿por qué se habla de guerra? Y si están hablando de guerra, ¿para qué quieren hablar de la paz? Se detiene al almirante, que no ha hecho sino cumplir la voluntad de Hitler, y finalmente se ratifica el 7 de mayo de 1945 la derrota de los alemanes. El piloto más famoso de la
Segunda Guerra Mundial, Hans Ulrich Rudel tiene en este momento la condecoración más alta que se dio en Alemania, fue inventada para él. Los pilotos aliados peleaban 30 misiones de combate. A las 30 misiones de combate eran retirados del frente, enviados a descansar y recuperados después de casi 3 semanas para otras 30 misiones y así sucesivamente. Pero 30 era el máximo de misiones. Hans Ulrich Rudel voló 2.000 misiones de guerra, 2.000 misiones de guerra. En una de las últimas, su avión recibió un cañonazo de la artillería antiaérea y le arrancó una pierna. Se salió del hospital todavía con la pierna supurando y con problemas, se la acababan de quitar, y se fue al frente ruso a seguir combatiendo y combatió así hasta el final. No fue un hombre involucrado con actos de violencia contra la población civil, fue un piloto de combate que hizo lo que él creía que era lo correcto. El piloto Hans Ulrich Rudel publica un libro que se llama Piloto de Stukas, en donde cuenta su historia, y en el momento final dice que él oye al jefe de la estación, el coronel Fridolin, que lo anda buscando con urgencia y le dice: Alemania se acaba de rendir. Y entonces Rudel dice que notifique a todos los mandos que los aviones alemanes bajo su comando todos van a despegar y se van a dirigir a bases norteamericanas porque no se van a entregar a los rusos. Y entonces así lo hacen, y Hans Ulrich Rudel termina su libro diciendo: al oírme, oigo la tajante voz de Fridolin: vista a la derecha. Sí, vista a la derecha para los camaradas que han hecho el sacrificio de su vida. Vista a la derecha por el heroísmo del pueblo alemán. Vista a la derecha por el legado de nuestros muertos. Vista a la derecha por el occidente que ellos quisieron defender y que el bolchevismo amenazará de aquí en adelante peligrosamente. Con esto cierra Rudel su despedida y se inicia el esquema que va a generar el fenómeno de la Guerra Fría. La derrota estrepitosa y brutal del régimen nazi, la desaparición de todas las instituciones que antes soportaban este modelo y la desaparición del 85% de las viviendas de Alemania eran solo una pequeña parte del problema que se quedó a los que llegaron después para comenzar a reconstruir Alemania, con cada uno con perspectivas diferentes. Si les parece, dejamos nuestro tema aquí y seguiremos la semana próxima.